Cadena de custodia. Es el documento donde se lleva a cabo el registro de las incidencias de una prueba. Este garantiza autenticidad, seguridad, preservación e integridad en la evidencia física hasta que es presentada ante una corte legal. También puede verse como un sistema de seguridad que garantiza que la evidencia llegue al laboratorio para su análisis. Es la misma que está en la escena explorada y que se encuentra en el mismo status quo que tenía ese sitio. La evidencia digital no es más que un protocolo para asegurarse y seguir las pautas de la extracción y protección de las evidencias. Este procedimiento dura desde que se realiza el examen del dispositivo, pasando primeramente por la obtención de la prueba y terminando cuando se expone ante los tribunales. La cadena de evidencias dentro del ámbito informático se compone de tres fases. 1. Cuando extraemos la prueba del dispositivo debe ser la misma que se entregue en muestre en la sala judicial. 2. La demostración de la no manipulación y alteración de las evidencias. 3. Se debe probar y garantizar la integridad de la misma. Entre la prueba normal y una evidencia digital existen diferencias muy importantes. Dentro de estas existen las memorias volátiles, que son las que cuando se desenchufan de la fuente de alimentación se pierde su contenido. También existen las almacenadas estáticamente o las de tránsito, que también pueden ser volátiles. Tienen la característica de no ser constantes porque la información se encuentra en movimiento por la red en forma de paquete de datos y puede estar almacenada o no. La cadena de custodia informática también establece un mecanismo que asegura al juzgador que los elementos probatorios no hayan sido manipulados ni alterados. También vigila la actuación del perito, verificando cómo ha hecho su trabajo, cómo ha extraído las evidencias y cuál ha sido el resultado del informe técnico pericial. La información mínima que se maneja en una cadena de custodia para cualquier caso es una hoja de ruta, que es donde se anotan los datos principales sobre la descripción de la evidencia, fecha, horas, custodios, identificaciones, cargos y firmas de quien recibe y quien entrega, recibos personales que guarda cada custodio y donde están datos similares a los de la hoja de ruta, rótulos o etiquetas que van pegados en los empaques de las evidencias, por ejemplo, las bolsas plásticas, sobres de papel, sobres manila, frascos, cajas de cartón, etc. Libros de registros de entradas y salidas o cualquier otro sistema informático que se deben llevar en los laboratorios de análisis y en cualquier despacho de los fiscales e investigadores. Esa trazabilidad brindará la confianza suficiente a quienes reciban las evidencias para certificar que toda la información ha conservado su integridad, que no ha sido alterada o modificada. La cadena de custodia debe tenerse en cuenta desde la primera diligencia relacionada a la evidencia digital, en observancia de un principio denominado mismidad, que consiste en que es necesario tener completa la seguridad de que lo que se traslada, lo que se mide, lo que se pesa y lo que se analiza es lo mismo en todo momento, desde el instante en que se recoge del lugar del delito hasta el momento final en que se estudia. Es así que la cadena de custodia tiene como objeto el control de la integridad de la evidencia o prueba. Cuando se habla de integridad, implica la protección contra el daño, contaminación o destrucción y suplantación, garantizando así que no sea desestimada o cuestionada. En los últimos años, la incidencia de la tecnología y los equipos informáticos han renovado de forma drástica lo que es la investigación criminal en la actualidad. La escena del crimen y el criminal frente a las nuevas modalidades de delito se ve influido en el mecanismo para la ejecución de ciertos delitos o la mayoría. Desde un punto de vista sociocriminal, es pertinente indicar que la mayoría de los delitos que son significativos para Guatemala, tales como las extorsiones, secuestros, crimen organizado, asesinatos e inclusive la corrupción en todas sus formas, utilizan dispositivos de tecnología para realizar una coordinación puntual para la ejecución del delito. Esto implica que los rasgos digitales permiten ampliar el campo de la investigación criminal
y entender el delito desde el punto de vista de partida especializado como lo es la informática forense. Por lo que la importancia de la evidencia digital radica en la oportunidad para aproximarse a la averiguación de la verdad a través de herramientas de primera tecnología, las cuales tienen como función seguir rastros según la naturaleza del delito y las circunstancias en que se cometió, no limitándose únicamente a la recolección de evidencias, sino propiamente permite iniciar investigaciones a través de movimientos sospechosos. Los elementos de la cadena de custodia. Limitar el número de funcionarios que manejan la evidencia, identificar y marcar objetos, indicar en sus notas a quién fue entregado, fecha y hora, razones por la cual entrega, cuándo y por quién fue devuelta, elaborar recibos de tal efecto cada vez que se entregue la evidencia. En caso de que la evidencia vuelva, la evidencia debe ser verificada, marcarle el número de identificación del objeto y asegurarse de que es el mismo objeto que el oficial entregó. Si se encuentra en las mismas condiciones de cuando lo colectaron, estar pendiente de la evidencia si ésta ha sufrido cambios, anotar cualquier cambio que haya sufrido y su causa. El control, por medio del cual se logra la identificación o individualización de las evidencias físicas. La seguridad, esta consiste en el empleo de medios de materiales para asegurar el resguardo de las evidencias físicas en lugares seguros a fin de evitar extravíos, hurtos, cambios, entre otros. Medidas de preservación dirigidas a garantizar la inalterabilidad de muestras o especímenes por indebido tratamiento de las mismas o por un incorrecto almacenamiento. Las actas, oficios y otros requisitos formales que acompañan las evidencias físicas son también objetos de la cadena de custodia. Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso, incluyendo secretarias, oficinistas, mecanógrafas, mensajeros y otros, conocer el procedimiento específico y generales establecidos para tal fin, debiendo llevar el control y registro de la actuación directa dentro del proceso. Toda muestra o elemento probatorio deberán ser sometidas al registro de la cadena de custodia, a tal deberá acompañar a cada uno de los indicios materiales en el recorrido del curso judicial. Los funcionarios a quienes corresponda el análisis de una muestra deberán describir con detalle la evidencia obtenida, técnicas y procedimientos de análisis empleados, al igual que las modificaciones realizadas sobre la misma, aclarando si se agotaron en los análisis o si se quedaron porciones o alicuas de estas. El formato de la cadena de custodia no admite tachones, borrones, enmiendas, espacios y líneas en blanco, tintas de color diferente, interlineados. Tampoco se permiten adiciones a las copias. En caso que amerite una corrección, esta se efectuará entre paréntesis, explicando los motivos que se generaron. Los bienes materiales y las evidencias recolectadas o incorporadas deberán ser debidamente rotulados o etiquetados para su correcta identificación y seguridad e inalterabilidad. Las etapas de la cadena de custodia. 1. Etapa de recolección. Implica la búsqueda, reconocimiento, recolección y documentación de la evidencia electrónica. 2. Proceso de examen de la evidencia. Como lo explica la ACPU, este proceso ayuda a hacer visible la evidencia y explica su origen y su alcance. En él se deben efectuar algunas tareas como documentar el contenido y el estado de la evidencia en su totalidad, y separar la evidencia útil de las demás información que coexista en el medio electrónico. 3. La fase del análisis. En esta etapa se inspecciona la vida útil obtenida del proceso de examen, indagando por su valor probatorio y relevancia. 4. El reporte de declaración. Según la ACPU, el reporte debe incluir el proceso de examen y la información pertinente obtenida mediante dicho proceso, y contener un análisis del investigador enfocado en sus dos aspectos.